el lenguaje, tu diálogo interno, que yo sumergirte a contextos en donde la presión esté. La toma de decisiones. Y esto también es muy importante, y acá hay mucha diferencia entre los jugadores de elite y los jugadores mediocres. La visualización. En la visualización vos tenés la capacidad, y esto me conlleva al último punto y uno de los más importantes. Ser mi futbolista querido, qué gusto que estemos de nuevo aquí, qué placer me da el comienzo de este nuevo video. La verdad que me puse como meta, y es algo que te lo comparto, de hacer 2 videos semanales, tanto para videos caseros, vas a escuchar ruido de fondo, pero de eso se trata, de no esperar el momento perfecto, la situación perfecta y todo el equipo perfecto. Porque si esperas que las cosas sucedan de manera perfecta, nunca va a llegar ese momento. Bien, así que acá estamos. Como te decía, me anoté de meta semanal para hacer 2 videos, tanto enfocado en el coaching deportivo, especialmente para futbolistas, y a su vez también de desarrollo personal, porque considero que en las 2 áreas tengo la capacidad y las herramientas que he adquirido en estos 7 años desde que el desarrollo personal llegó a mi vida, y por eso lo quiero compartir, por eso necesito sacarlo, por eso de las redes sociales que nos permiten compartir un mensaje para un nicho especial, en este caso los deportistas, los futbolistas. He sido futbolista toda mi vida, lo sigo siendo, pero ahora de otra manera. Y si hubiese tenido herramientas como las que te voy a compartir en este video, probablemente mi vida futbolística podría haber sido distinta. Pero no fue así, no pasa nada, así que ahora estamos desde la teoría de las herramientas compartiéndotelas a vos. Hoy vamos a hablar de la presión en el fútbol, de la presión en los entrenamientos y en los distintos contextos en los que estás. Cuando llegamos a contextos en donde hay mucha presión, ya sea del entorno, ya sea de la familia, ya sea de la institución, ya sea de el técnico, de mis compañeros o de mí mismo, probablemente a veces no tenemos las herramientas para poder llevar esa presión. Y acá es donde muchos jugadores mediocres nunca van a ser pro. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas. Y hoy vamos a hablar como temas del lenguaje, qué es lo que te decís en los momentos de presión. Vamos a hablar temas de la visualización, cómo podés imaginarte en ese contexto de presión en donde estás llevando una jugada de la mejor manera. Vamos a hablar también momentos del descanso y de la recuperación, que esto es importante para una reflexión, ¿bien? Y la diferencia entre un jugador pro, un futbolista pro y un futbolista mediocre, porque sí, hay diferencia entre ellos, y eso es lo que los lleva a uno estar en la elite y a otros ser mediocres. ¿Qué es ser mediocre? Estar en la media. Y para dar continuación a este video en donde vamos a hablar de la presión en el fútbol, vamos a tocar distintos roles, ¿bien? Y en este caso, el primer punto, van a ser varios puntos, no sé cuánto, pero ahí vamos a fluir, es el lenguaje, tu diálogo interno. Que yo esto ya he grabado un video de esto un poquito, así que te lo dejo como para aquí, para que lo puedas ir a ver un poquito más profundo. Y qué es lo que te decís en los contextos de bajo presión. La manera en cómo vos te hablas en esos momentos de presión, en donde, vamos a poner un ejemplo en el fútbol, estás en una final o estás jugando por descender y toca aguantar la pelota, toca bancar el 1-0. Y si vos constantemente te estás diciendo, puta madre, se nos vienen, puta madre, estos vienen por todos lados, están entrando por muchos lados, y vos estás diciendo, nos van a empatar, hay que tener cuidado, o sea, tu lenguaje interno, tu diálogo interno va a determinar que probablemente sí te empaten, pero porque vos lo estás atrayendo. Por eso es muy importante en contextos bajo presión qué es lo que te estás diciendo. Y poder pausar el video acá y preguntarte en contextos de bajo presión cómo me hablaba.
El hablarte bien, el hablarte positivo, el hablarte bonito en contextos bajo presión va a aumentar tu confianza y tu rendimiento. Es muy importante esto. Si vos sos capaz, un jugador y un futbolista elite, si sos capaz de reflexionar que en los contextos de bajo presión no me pongo nervioso, la situación no me desespera, puedo tener mucha tranquilidad en esos contextos. Y se me viene a la mente el partido de ahora de Argentina contra Brasil, en donde McAllister, en situaciones de bajo presión que tenía muchos jugadores brasileños alrededor de él, el chabón estaba con una tranquilidad en donde salía jugando y tocaba muy tranquilo, como si estuviese tocando con sus hermanos en la infancia. ¿Pero por qué él es así? Porque es un jugador elite, porque también se sumergió a esos contextos. Y para cerrar un poco este punto, de este rol del lenguaje, qué es lo que te decís, es muy importante que vos puedas detectar y saber qué es lo que te está diciendo en esos contextos. ¿Por qué? Porque lo que vos te digas va a crear un patrón en tu mente. Y ese patrón puede ser positivo o puede ser negativo. Y cuando vos creas este patrón, positivo o negativo, eso va a determinar que para un próximo contexto de presión, tu performance sea de una manera o sea de otra. Como siguiente punto, hay estrategias que uno puede utilizar como jugador para rendir mejor bajo presión. No vamos a desglosar tanto en estas, pero una de ellas puede ser sumergirte a contextos en donde la presión esté. Vos sabrás en qué momento vas a poder tener presión en el partido. Vos sabrás en qué momento podés tener presión en el vestuario, porque también hay momentos donde hay presión en el vestuario, ya sea porque no te llevas bien con un compañero, ya sea porque la situación no es de la mejor manera. Hay contextos, no solo dentro de la cancha, en donde la presión es alta. Ponele que tu equipo va para el orto, va muy mal, está perdiendo muchísimos partidos. ¿Qué crees que va a hacer la hinchada? ¿Te va a festejar la hinchada? Dale, sigan así, está todo bien. No, la hinchada que te va a presionar. Y ha habido muchos casos, y seguramente lo sabrán, de hinchadas que entran a los vestuarios o al campo o al predio a apurarlos. Y sí, a apurarlos a los jugadores. A mí no me ha pasado de la hinchada nuestra que nos apure, porque siempre he jugado como en equipos así de familia. Bueno, una vez cuando estaba en un pueblo, pero no llegó a mayores, pero sí me ha tocado de enfrentar equipos donde había hinchadas que eran picantes y se siente la presión, se siente mucho esa presión. Por eso, sumergirte en contextos en donde haya presión puede hacer que vos ya puedas tener una experiencia práctica de eso. ¿Para qué? Para que cuando sucedan esas situaciones ya puedas estar preparado. Bien, después otro rol importante para la presión en el fútbol es la toma de decisiones. Y esto también es muy importante, y acá hay mucha diferencia entre los jugadores de elite y los jugadores mediocres. La toma de decisiones dentro de la cancha es muy importante a la hora de dar un paso de una vez, de mirar a un jugador que tengo al lado y dárselo de una, o hacer un pelotazo largo, etc. Hay muchas jugadas, o desde marcar a un rival. Y en esa toma de decisiones en donde vos también podés sumergirte en contextos para prepararte para cuando sucedan realmente en la cancha. Bien. Y en esta toma de decisiones puede que a veces tengan pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos, si vos le das lugar, te van a comer. Esos pensamientos negativos, si vos le das el espacio, van a entrar dentro tuyo y te van a llevar a un camino que no te gusta, que no querés. Por eso, la solución rápida y fácil y sencilla en el momento, en el partido, obviamente que después hay muchas prácticas para poder llevarlo. Por eso, la solución rápida y efectiva es sustituirlo por un pensamiento positivo.
que, che, la puta madre, se están viniendo, todo esto, este rival nos va a meter un gol. Pensamiento negativo. Se están viniendo, pero estamos bien parados, muchachos. Cada uno en su lugar, cada uno en su tarea, lo vamos a sacar. ¡Pum! Lo cambiaste automáticamente. Y ahí podés salir de ese círculo vicioso que estabas entrando por un pensamiento negativo, que esos momentos de presión te generó ese pensamiento negativo. Tener la capacidad de poder respirar en el momento en donde la presión es alta, eso te hace un jugador elite. Pero si no tenés la capacidad de respirar cuando estás en presión, sos un jugador mediocre. Esto es un entrenamiento muy importante. De nuevo, sumergite en contextos en donde la presión es alta para prepararte para esos contextos en donde la presión alta va a venir. ¿Por qué? Porque si vos aspiras a ser un jugador elite, esos contextos van a llegar. Y como vos te preparaste, tenés herramientas, tenés armas, lo vas a llevar de taquito. Después, como otro punto importante en la presión del fútbol, es la visualización. En la visualización vos tenés la capacidad de crear en tu mente esa jugada, esa situación ideal que quieras para tu vida. En la visualización vos podés crear, como te digo, esa jugada en tu mente para que en contextos donde la presión va a ser alta, vos ya puedas imaginarte y crearte desde tu mente en esa situación con tranquilidad y con paciencia. Claro, obviamente que en el partido va a haber momentos en donde va a haber presión y va a haber momentos en donde te sientas abrumado. Pero si vos tuviste la capacidad, porque sos un jugador pro, sos un jugador elite, de crear en tu mente una jugada en donde te veías tranquilo cuando el rival te vino a presionar, ¿cuál crees que va a ser el mensaje que te va a mandar tu cerebro? Te va a mandar ese mensaje porque ya lo insertaste con un proceso de visualización para que en contexto de presión te mande ese mensaje. ¿Y esto qué hace? Baja tu incertidumbre, baja la presión que vos podés sentir en el cuerpo y que aumenta tu confianza y aumenta tu rendimiento y por consecuencia tu performance. Por eso tener la capacidad de visualizarte previo a momentos de alta presión va a hacer que cuando lleguen a vos te encuentre en otra sintonía, te encuentre con herramientas. Por eso la visualización previa a los partidos es muy importante. Y como otro punto importante también en la presión en el fútbol es tu capacidad de recuperación, tu capacidad de descanso. Que vos puedas ver al descanso y a la recuperación en tu deporte, en este caso en el fútbol, como una herramienta principal y primordial y pilar en tu vida, hará que puedas reflexionar en base a los momentos de alta presión que tuviste. No siempre estás entrenando, no siempre estás trabajando, no siempre estás en contexto de presión. Por eso los momentos de descanso y de recuperación, que estás en tu casa, que estás con tu familia, que estás con tu mujer, con tu señora o que estás solo, esos momentos, si vos realmente querés ser un jugador elite, también los tenés que entrenar. Los tenés que entrenar con la reflexión, los tenés que entrenar con la escritura, los tenés que entrenar con volver a ese pasado, de esa jugada, de ese partido en donde tuviste presión y preguntarte, ¿cómo respondí en esos momentos? ¿Cómo me sentí en ese momento en donde el rival venía y nos presionó? Y a través de las respuestas que salgan de estas preguntas profundas que vos te puedas hacer, ¿qué va a generar en vos esa reflexión? Va a generar que te puedas ver desde afuera, disociado, cómo respondes ante jugadas y situaciones de presión. Y cuando vos podés verte desde afuera cómo respondes ante las situaciones de presión, esto genera autoconocimiento en vos. Y el autoconocimiento en el fútbol o en la vida
es primordial para tener una vida de éxito. ¿Qué es una vida de éxito? Lo que vos quieras para tu vida. Por eso, hasta tanto vos no tengas esa autorreflexión en base a los momentos de presión en el fútbol, la presión en el fútbol siempre la verás como algo negativo. Y esto me conlleva al último punto y uno de los más importantes, la diferencia entre un jugador elite y un jugador mediocre, un jugador de la media, que medio cree. Y es esa capacidad para afrontar las situaciones de presión en el fútbol. Un jugador elite ve a la presión como un aprendizaje y como un arma para crecer y ser mucho mejor. En cambio, el jugador mediocre le tiene miedo, sus emociones lo ganan y no puede llevar una presión que el fútbol está dando, un deporte que él elige, de la mejor manera. ¿Por qué? Porque no se autogestiona. ¿Por qué? Porque en los momentos de descanso, de recuperación, probablemente esté boludeando con el celular, probablemente está haciendo otras cosas. En cambio, el jugador elite, el jugador pro, ¿qué hace? Se trabaja sus emociones, sus pensamientos y se autoconoce. Y a través de conocerse en esas jugadas, en esos momentos, en esos partidos, ¿qué crees que va a pasar para la próxima competencia? ¿Lo va a llevar mejor o lo va a llevar peor? Vos ya lo respondiste. Así que si vos realmente querés ser un jugador elite, vas a tener que trabajar en estos roles, en estas herramientas que te compartí en este video. De lo contrario, siempre vas a ser un jugador mediocre. Y los mediocres llegan a la media. Jugador y ser querido, así finalizamos este video. Me dio mucha alegría, mucha felicidad. No sé cuántos minutos, creo que unos 10, 12 minutos no llegó este video. Seguiré compartiendo más herramientas, más información relacionada al fútbol, relacionada al coaching deportivo, porque es algo que me está entusiasmando mucho más. Así que si querés recibir alguna información especial, algunas herramientas, déjamelas que estés necesitando en este momento. Comentámelas, déjalas ahí en los comentarios para que la podamos trabajar y llevártela. ¿Para qué? Para llevarte de tu situación en la que estás a tu situación ideal, que eso es ser un jugador elite. Bien, suscríbete, déjame un like, déjame un comentario. ¿Para qué? Para que podamos llegar a más personas, más futbolistas, y que estos futbolistas puedan ser de la media y puedan ser pro. Gran abrazo y seguimos ganando.